Amigos y amigas, sean bienvenidos, bienvenidas a otra Rapé entrevista más aquí en su casa de Chamuco Media en YouTube. Y estamos hoy muy contentos, muy contentas de tener a Camila Martínez aquí con nosotros en esta emisión, viéndote en redes, siguiéndote en todos lados, y estamos viendo una actividad tremenda de tu parte y de Morena en esta nueva etapa. Y bueno, pues hemos visto incluso dando cátedra, comunicando de manera distinta. Eres la Secretaria Nacional de Comunicación de Morena. Y vaya que es una faena esto. ¿Cuál es tu misión, mi querida? Bienvenida. Muchísimas gracias. No, gracias de verdad por el espacio, por poder venir a platicar acá contigo, que ustedes pues han sido nuestros referentes, ¿no? Ayudaron a formar toda esta convicción que ahora estamos intentando pues compartir también, ¿no? Con las y los militantes de Morena. Yo creo que la misión de la Secretaría de Comunicación de Morena principalmente es dejar muy claro que la parte de poder comunicar es necesariamente hacer política, ¿no? Creo que durante mucho tiempo se ha menospreciado la comunicación, o quizá no le hemos puesto la atención que le deberíamos de poner, cuando la base central del poder compartir los porqués del proyecto que se está generando, las razones que hay detrás, las ideologías, de poder desmentir las noticias falsas, pero también de generar legitimidad para esos proyectos que hoy están avanzando, necesariamente pasan por comunicarlos, ¿no? Sí. Entonces, la tarea que tenemos ahora es poder compartir con la militancia que necesitamos salir a disputar las narrativas, ¿no? Porque hay una frase que a mí me encanta que dice que quien no disputa las narrativas está condenado a ceder espacios. Uh-huh. Y pueden ser espacios que de repente es la aprobación de una iniciativa, y pueden ser espacios que es la legitimidad de una política pública, pero también se empiezan a ceder espacios en territorio, y no podemos permitir, ¿no? Que a partir de estos huecos, ¿no? Que haya de información, porque es donde la derecha aprovecha, ¿no? Para generar dudas. Entonces, si no hay una organización popular que esté bien informada y que además sienta esa responsabilidad de convertirse, ¿no? En líderes de opinión dentro de sus comunidades para explicar nuestro proyecto, la vamos a tener muy difícil. Entonces eso es lo que queremos formar desde la Secretaría de Comunicación. Vaya faena, porque yo lo que he visto precisamente en esta discusión, ¿no? De narrativas es que no hay equidad en las mesas de análisis de muchos de los espacios, sí, de los medios de comunicación hegemónicos. Sí. Lo hemos visto intentos, ¿no? Pero también he visto que no se respetan mucho esto de las reglas de confrontación, ¿no? Hemos notado, yo he notado en muchas mesas, de hecho vi una ayer en las que estaba el compañero Manuel Pedrero y uh-huh. Meme Yamel, en donde yo veo que no hay una moderación muy justa en este tipo de mesas, y me parece importante insistir, recalcar, subrayar que sigue habiendo inequidad, ¿no? Totalmente. Y vemos una sobrerepresentación de voces que además, no tienen eco, ¿no? En la mayor parte de la población, ¿no? Pero que siguen utilizando los medios tradicionales, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? O sea, el gran problema que han tenido los medios tradicionales es una intermediación de intereses económicos para explicarse ciertos temas y para explicarle a la gente ciertos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos que cuando abordaban alguna iniciativa en particular, ahora, por ejemplo, el tema del Infonavit, ¿no? Uh-huh. Pues hay quienes tienen intereses, ¿no? En poder seguir generando esquemas de extorsión, de corrupción, ¿no? Aparte de lo que presentaron hoy, por ejemplo, en la conferencia matutina, de cómo iban todos estos bufetes de abogados, ¿no? Y se enriquecían a través de un esquema de defraudación, ¿no? Y el problema es que muchas veces esos mismos son los que manejan los medios de comunicación y son quienes deciden quiénes van a hablar y cómo van a abordar el tema, ¿no? Entonces,
parte de lo que nos hemos dado cuenta como movimiento es saber que necesitamos generar nuestros propios canales, ¿no? Por eso la importancia de que hoy tengamos una conferencia matutina, por ejemplo, que creo yo que es el principal mecanismo de información que tiene hoy el gobierno federal. Empezó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora continúa con la presidenta Claudia, ¿no? Pero también como movimiento necesitamos generar nuestros propios canales, ¿no? Está bien que vayamos a mesas, a discutir, a debatir, creemos en la democracia, creemos en el contraste de ideas, ¿no? Pero no podemos permitir que las voces que nos acercan, ¿no? Como partido político, que acercan a nuestros representantes populares, estén mediadas por un interés económico, ¿no? Entonces, de ahí también se está construyendo, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, en Morena, nuestro máximo espacio de difusión es el periódico Regeneración, que es con el que empezamos casa por casa, ¿no? Y entonces ahí nos ayuda a traducir, ¿no? Y a explicar cuáles han sido, ahora que el nuevo número que ya está por salir son de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los logros que ha tenido en todas las materias, como por ejemplo las nuevas universidades, los temas por ejemplo que ha tenido de empleo, que hemos roto récord 2024 a finales, rompimos récord siendo uno de los países con menor tasa de desempleo a nivel internacional, ¿no? Pero también, por ejemplo, poderle explicar a la gente temas más profundos, que quizá no solamente es un tema de números, sino es un tema a profundidad, como es, por ejemplo, la defensa de la dignidad migrante o la soberanía nacional, ¿no? Y entonces es el periódico, pero es también las compañeras y los compañeros que hacen casa por casa hablando con la gente, ¿no? Claro. Porque cuando podemos construir como partido político esa interacción directa con las vecinas, con los vecinos, escuchar ellos cómo están recibiendo algunas de esas políticas y ponemos el cuerpo, ¿no? Creo que hay una forma completamente distinta de comunicar. Entonces hemos buscado fortalecer esos espacios. Tenemos ya también nuestro propio canal de televisión de Morena, la 4TV, ¿no? Así es. Y así vamos generando pues espacios que nos ayuden a difundir lo que es el gran proyecto de transformación por el que ha confiado la gente. Y lo que a mí me parece maravilloso, y cuando yo me asomo en las redes sociales, veo una ramificación de comunicación, a muchas veces espontánea, genuina, otra también muy cerca, ¿no?, de ustedes, que le explica a las nuevas generaciones lo que es la transformación. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la encuentras tú? ¿Cómo se desenvuelve todo esto? Sí, fíjate que creo que justo en el reto de las nuevas generaciones, mi generación e incluso las generaciones que vienen más abajo, tenemos un reto muy importante, ¿no? Porque muchos de nosotros, sobre todo también quienes crecimos en Ciudad de México, pues crecimos con buena parte de los logros sociales, digamos, ya establecidos, ¿no? El mejor ejemplo, la pensión de adultos mayores. Así es. ¿No? Uh-huh. Pero no solo eso, ¿no? O sea, pero podemos caer en la idea de que esos programas siempre han estado ahí. Uh-huh. Y sería una idea equivocada. Sí, cierto. ¿No? Porque entonces además pensaríamos que no importa quién llegue a tomar las decisiones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Esos programas seguirían ahí. Y no es cierto, ¿no? Uh-huh. O sea, lo hemos visto con la que era la candidata a la presidencia de la República por la oposición, hablando abiertamente en contra de los programas sociales, el expresidente de Acción Nacional, así es, ¿no? Hablando en contra de los programas sociales, uh-huh, ¿no? Y es eso, pero es también que tenemos que contar una historia de lucha que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestras madres y nuestras abuelas antes que nosotras, ¿no? Y cuando entendemos, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de acompañar un Pilares, ¿no? Que sabes que son estos espacios increíbles donde se genera así comunidad, uh-huh, donde hay clases de deportes, de cultura, de lenguas, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes, ¿no? A nuestros 25 o 30 años, ¿no?
de que eso requirió una exigencia, una demanda, una lucha de muchas personas que decían, no tenemos espacios públicos porque todos se han privatizado. Y si queremos acceder al deporte, entonces hay que pagar un club, que solamente un grupo de gente puede acceder. Y entonces hay que pagar una universidad privada, ¿no? Y esos pilares, ¿no?, son el resultado de esa gran lucha. Entonces uno empieza a apreciar mucho más y empieza a cuidar mucho mejor esos espacios, ¿no? Porque se da cuenta del recorrido que se tuvo y genera una identidad. Uh-huh. Y esa es la parte más importante, poder generar una identidad, ¿no?, donde nos demos cuenta que todos esos proyectos que hoy están cambiando la vida de millones de personas, sí, por supuesto, son gracias a la Cuarta Transformación, gracias a Morena, pero sobre todo es gracias a la lucha que ha hecho la gente. Y como partido, simplemente lo que se ha hecho es lo que debieron de haber hecho todos los partidos, responder. Claro. ¿No? Oye, hay algo que me parece fascinante también, es la energía que tienen las nuevas generaciones. La energía es tremenda. Muchos de estos miserables que se dedican a insultarlos, diciéndoles ninis, diciéndoles flojos, huevones de plano, uh-huh, ¿no? Ya de manera así de ruda. Y yo he encontrado, y muchos colegas y muchos amigos, y afortunadamente tengo buenos amigos, que es una generación ávida de saber, es una generación ávida de enterarse, cada vez mucho más politizada, mucho más proactiva, con más habilidades de las que teníamos nosotros a esa edad, más habilidades incluso para los idiomas, uh-huh, para muchas cosas. Yo los veo muy informados, muy informadas. ¿Cómo puede hacer que estas generaciones se interesen en la política cuando también sus inclinaciones pueden ser, o sus urgencias pueden ser otras, ¿no? Sí. Yo veo una cantidad de programas sociales tremendas, esta también, la que los hace chambear, uh-huh, ¿no? Me parece fascinante, pero ¿de qué otra forma se puede atraer a estas juventudes, no solo a Morena, sino pues, a la política, pues? A la política. Sí, creo que durante mucho tiempo, ¿no? O sea, esta parte de decir ninis, ¿no?, que hicieron durante mucho tiempo el PRI y el PAN, ¿no? Y una idea que se tenía como de que nuestra generación o los jóvenes en general no tenían interés por la política, yo creo que es equivocado. Yo creo que más bien no había quien estuviera haciendo una oferta política que les fuera cercana, ¿no? O sea, que realmente respondiera a las preocupaciones, ¿no? Pero, pues yo creo que son varias cosas. Primero, pensar que hoy tenemos Jóvenes Construyendo Futuro, que es un programa importantísimo, porque atiende, ¿no?, a todas esas generaciones que desafortunadamente vivieron la imposibilidad de, por ejemplo, entrar a la universidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que tampoco, ¿no? O sea, porque ¿qué nos decían, no? Es que sí, un trabajo está bien, pero necesitas experiencia. Bueno, ¿y cómo voy a tener experiencia si no me das trabajo? Claro. ¿No? Y por eso está este programa. Por eso está ese programa. Otro. Las universidades Rosario Castellanos, que Exacto. se están construyendo a nivel nacional, empezaron en la Ciudad de México con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero también que cuestionan una parte importante, ¿no? Porque, por ejemplo, universidades como la UNAM, ¿no?, que tendrían que ser, es la Universidad de la Nación, tendrían que ser universidades que atendieran a todos los jóvenes que quisieran prepararse, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no tienen suficiente espacio. Uh-huh. Y entonces le hacen creer a los jóvenes, ¿no?, que más bien no pasaron el examen porque no tienen suficiente conocimiento. Exacto. Pero ¿cómo no van a tener conocimiento si ya aprobaron sus materias en la preparatoria y les dieron un certificado que dice, tú sabes matemáticas, física, historia? Y este certificado no solamente está validado por la escuela de ellos, sino está validado por la Universidad Nacional muchas veces y por gobierno federal. Así es. ¿No? Entonces, más bien, ¿no?, no había una responsabilización de los gobiernos de la falta de oferta, Así es. ¿no?,
universitaria que tienen. Entonces, por ejemplo, el crear las nuevas universidades que empezó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es indispensable. Y ahora el cambiar, por ejemplo, la forma de acceso que se está haciendo con la Universidad Rosario Castellanos es importantísimo, claro, ¿no? Pero no solamente es eso. Por ejemplo, hay otros temas como el de vivienda. Sí, es un gran tema. Seguramente habrá pasado, ¿no? O habrás escuchado que hay muchos papás, etcétera, que dicen como, no, pues es que yo a mis 28 años ya tenía 2 hijos, ya tenía una casa, ya tenía, ¿no? Sí, claro. Claro, pero otros tiempos completamente. Eran otros tiempos. ¿No? Mi abuelito tenía un sueldo de ferrocarrilero y tenía 25,000 hijos, quizá, o sea, eran otros tiempos, sí es cierto, las cosas alcanzaban un poco más. Exacto. Hace muchos años. Tiempo. Pero de entonces acá... Neoliberalismo. Sí. Una precarización laboral brutal y un encarecimiento de la vivienda muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, acá, que no solamente es un tema de la Ciudad de México, porque pasa también en Jalisco, porque pasa en Nuevo León, porque, Veracruz, ¿no? Sí. Pero el tema, por ejemplo, de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Y cómo se han utilizado las viviendas para meterlas a la bolsa para especulación, uh-huh, ¿no? Pues han hecho muy difícil que la gente de nuestra generación pueda tener acceso a una vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver que hay un programa que se está haciendo de vivienda social, donde el gobierno recupera la facultad de poder construir vivienda. Y no solo eso. Asequible. ¿No? Asequible. Y hay además una parte de ese programa que está orientado a los jóvenes. Totalmente. Esa es parte indispensable. Y es la primera, ¿no? Uno, poder hacer políticas públicas orientadas a jóvenes. Y otra, incluir las voces de las personas jóvenes en la política. Porque luego yo creo que una cosa que quizá le pasó mucho a nuestra generación es que decíamos, bueno, ¿y yo para qué me meto si lo que yo haga no va a cambiar nada, ¿no? Pero mira nada más, hoy yo me siento, por ejemplo, muy orgullosa del partido que tenemos, porque es la dirigencia nacional más joven que ha tenido la historia de nuestro partido. Cierto. O sea, en promedio tenemos todos abajo de 40 años, cierto, ¿no? Y ver que hay mujeres como la presidenta Luisa María Alcalde, ¿no? Como Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? Y no solamente en el partido, sino hay diputados, hay senadores, ¿no? Que están cambiando la política. Hay secretarios de Estado. Ahí está Marat Bolaños, por ejemplo, que están cambiando las realidades que les dijeron que iban a ser dadas, que iban a ser constantes, que ya no había nada que hacer. Y lo están pudiendo transformar porque la cuarta transformación está abriendo esos espacios para que también los jóvenes puedan estar representados, ¿no? Entonces, yo creo que ya con esas dos cosas, un espacio para que puedan hablar y una propuesta de políticas públicas para atender los principales temas que hoy son problemáticos para los jóvenes, con eso estamos avanzando mucho. Y yo me atrevería a agregar un elemento más que me parece fundamental que logró Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, fue aterrizar, bajar ese discurso político que estaba nada más en las nubes de aquellos encumbrados solemnes y la fregada, a ras de suelo, a que lo entendamos todas y todos, ¿no? Hablar de política de manera coloquial, con términos que entendamos. Sí. Creo que eso es fundamental para que se acerque la política a las nuevas generaciones, sí, incluso a las grandes, que antes no entendíamos, pero nada. Sí. Y creo que es fundamental la socialización, ¿no? La verbalización mucho más sensata de la política y de la economía y del sistema judicial. O sea, creo que en verdad el lenguaje ha cambiado, sí, y es para todos. Permíteme hacer un corte de estación, sí, y ahorita regresamos porque esto está fascinante. Ahorita regresamos, no se vaya. Vámonos. ¿A dónde? Ya, vamos. ¿Qué? Hace frío, ¿no? ¿Tienes frío? Sí, ¿a dónde vamos a ir? No tengo frío. ¿Por qué? Tengo mi sudadera del Chamuco. Ay, ¿dónde la conseguiste? En la tiendita del Averno. Oye, pues mochilas, ¿no? ¿Quieres una? Sí. ¿Ves? Está fácil. A ver, ¿cómo?
blanca. Ay, oye, órale. Y roja Chamuco. Mira, Vámonos, nada más. ándale, Vámonos. Porti. Ay, está bien, ya, vámonos. ¿Por qué no se te quita el frío? Ay, sí, oye. Vámonos. Ay, está calentita. Vámonos. Y seguimos aquí en la Rapé Entrevista platicando con Camila Martínez y estamos muy, muy contentos, insisto, de tenerte aquí, de poder conocer la ruta que están llevando, porque vaya que te hemos visto muy, muy, muy movida en redes, en giras. ¿Cuál es el camino que sigue? Buenísimo. Bueno, pues 2025 es un año muy importante para nuestro partido, ¿no? Como sabes, acabamos de cambiar de dirigencia a partir de un Congreso Nacional que se tuvo con todas las consejeras y consejeros. Se votó a los nuevos secretarios, a la presidenta Luisa María Alcalde, ¿no? Y con ello vino una reevaluación del momento en el que estamos como partido, ¿no? Tú sabes que Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo 36 millones de votos a nivel nacional, ¿no? 27 millones de estos fueron para Morena, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos un partido que tiene 2.5 millones de afiliados. Necesitamos abrirnos, ¿no? Y necesitamos abrirnos, ¿no? No solamente para hacer mucho, sino para poder democratizar todo lo que sucede en el partido, que es pues un espacio político que al final las decisiones que toman terminan impactando a todo el país, porque ahí es donde se definen los estatutos, donde se generan las discusiones de las temáticas que se van a impulsar, donde se eligen las candidaturas que van a ir tanto para los encargos internos como para las elecciones constitucionales, ¿no? Entonces, el planteamiento que se hizo en cuanto entró la nueva dirigencia nacional era la importancia de generar una gran jornada de afiliación que llegara a los 10 millones de afiliados, ¿no? Y desde enero ya arrancó, ¿no? Entonces, en todos los estados de la República se está haciendo un trabajo casa por casa, ¿no? Para poder primero volver a contarnos, ¿no? Y luego podernos convocar a todos estos encuentros de discusiones, de difusión, de generación de debates, por ejemplo, ¿no? Porque pues un partido que no debate, pues no hay manera, ¿no? Entonces, parte, ¿no?, de los beneficios que tienen las y los militantes de Morena es que pueden participar, pueden ser convocados, pueden estar repartiendo el Regeneración, pueden votar, ¿no? Pero parte también es la responsabilidad que ellos tienen, ¿no? Y una responsabilidad indispensable que tiene que tener cualquier militante de Morena, ¿no?, es difundir el partido, ¿no? Difundir el proyecto de la Cuarta Transformación que se está haciendo, ¿no? Poder estar informado primero para que en el momento en el que haya discusiones, mentiras falsas, etcétera, ¿no?, puedan salir a desmentir, ¿no? Y bueno, que se vuelvan también, yo digo que es generar una pedagogía del proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, esa es una parte indispensable. Queremos que las y los militantes puedan ocupar todos los espacios que tienen para comunicar el proyecto, ¿no? Que los militantes sepan utilizar las redes sociales, que han sido un espacio indispensable para poder democratizar la conversación, porque bueno, antes de eso, ¿qué teníamos? Teníamos pues las televisoras y teníamos las radios, que tenían pues una comunicación muy unidireccional, donde no había oportunidad de contar una historia que no fuera esa historia única que se contaba, ¿no? Entonces, las redes nos dan la ventaja
de que pueden contar varias historias. Y entonces el presidente López Obrador decía, ¿no? Cada persona hoy puede ser en sí misma un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de vivir ahí el momento, tienes la plataforma donde puedes compartir la experiencia que tú viviste, puedes sacar las fotografías, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí. Y tirar algunas de las narrativas más fuertes que han querido generar, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, porque yo viví además ese momento cuando las casitas del Frena, ¿no? Que todos los periódicos salían en portada, y qué vergüenza de verdad, todos los periódicos salían en portada diciendo que se estaba haciendo una manifestación con casas de campaña contra Andrés Manuel porque el pueblo ya estaba harto. Eso era lo que decían, ¿no? Pero, sorpresa. Pero nadie se había atrevido, ¿no?, a ir a revisar si las casitas tenían algo, ¿no? Y así cuántas mentiras no habremos pasado mientras solamente había una historia que se contaba desde los medios tradicionales. Entonces, son las redes sociales, pero es también la comunicación que se hace en los espacios del día a día. O sea, no hace falta ser un youtubero profesional, un tuitero profesional, un conductor. No, o sea, con el simple hecho de que en el trabajo, en la universidad, en la comunidad, ¿no? La gente pueda asumirse vocero, ¿no? Sí. Pueda asumirse líder de opinión de lo que está sucediendo en su comunidad o lo que está sucediendo en su estado o lo que está sucediendo a nivel nacional. Con eso vamos a ganar muchísimo. Con la tía, ¿no?, panista, que con así en las cenas de Navidad o los cumpleaños, y no pasa, no podemos dejar pasar la oportunidad. Exacto. Aquellos de repetir las mentiras y nosotros de defender la verdad. Exactamente. Esa es la fantástica oportunidad que tenemos como ciudadanos conscientes, ¿no? Decía mucho el Fisgón cuando presentábamos la revista hace 20 años en los estados. Decía, bueno, es que tenemos que aprender a informarnos de manera en canales alternativos, porque precisamente, como bien mencionas, en los medios tradicionales solamente hay una verdad, ¿no? Sí. Y luego está pues, tenemos que organizarnos, ¿no? Y por eso empezaban las famosas los círculos de estudio, los famosos círculos de estudio, que ahora pues se puede ver muy claramente con el Instituto de Formación Política, ¿no? En donde el FIS está haciendo una chamba tremenda y toda la gente que le acompaña a su equipo maravilloso. Y esta invitación que nos estás haciendo me parece una oportunidad grandiosa, ¿no? Yo creo que es importante involucrarse en la política más allá de estas oportunidades que tenemos en los convivios familiares, sino en asambleas, ¿no? De barrio, en las asambleas de partido. Totalmente, no, completamente. Y muchas veces las historias que uno puede contar de la experiencia propia son mucho más poderosas que cualquier cifra, que cualquier, ¿no?, dato duro que pueda salir, por ejemplo, del partido, del gobierno. Hay una historia que a mí me encanta, que quiero aprovechar para contarla por acá, que contaba la diputada Vanessa del Castillo, ¿no? Que era cuando ellos estaban acompañando, antes de ser diputada, estaba acompañando a los programas de bienestar, ¿no? Fueron a una comunidad y le dieron su programa de bienestar de adulta mayor a una señora, ¿no? Una señora mayor que lo que hizo fue tomarlo, entró al súper, se compró una rebanada de pizza, ¿no? Y así se salió. Y entonces todas se quedaron como preguntándose, oye, ¿por qué una rebanada de pizza? Entonces le fueron a preguntar a la señora, ¿no? Y la respuesta de la señora fue impresionante, ¿no? Porque les dijo, porque esta es la primera vez en mi vida que tengo un dinero que es mío, que no es de mi papá, que no es de mi esposo y que no es de mis hijos. Y yo me quería dar un gusto. Y mi gusto fue comprarme una pizzita, ¿no? La gran diferencia. Totalmente. Entonces, esas historias, esas experiencias de la gente que hoy está viendo transformaciones en su vida diaria, ¿no? Es indispensable que la podamos contar. Es indispensable que la otra gente que está a nuestro alrededor sepa que hoy un programa como Los Jóvenes Unen a la Nación,
que es otro programa que hace rato no lo mencionamos, pero que se me hace bellísimo, ¿no? Sí. Los jóvenes unen a la nación. Que el programa, por ejemplo, de salud casa por casa. Que tantas cosas que se están haciendo, ¿no? Hay gente que se está viendo impactada de manera beneficiosa, ¿no? Y entonces eso nos hace participar en nuestras comunidades políticamente, democratiza y además, ¿no?, apoya a un proyecto que lo que ha hecho es responder a las necesidades de la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahorita que mencionaste esto de la pizza, me acordé de un programa que parece ya más de comedia en internet, que se llama Atypical. Ajá. Y que que es que si ustedes empiezan a ver a morenitos que sentados junto a ustedes en el restaurante o en el avión No, o no sé dijeron qué, eso, no, así de que no, es que deben ser de morena. Ajá. O no, deben ser chairos ya encumbrados y no sé qué. Y me sorprendió tanto que cuando a mí me tocó encontrarme a nuestro electricista... No, espérame, es maravillosa la historia porque yo suelo ir a un lugar de comida japonesa, ¿no? Sí. Que pues puede ser incluso hasta de pronto pagar la cuenta y me encuentro al señor electricista y al plomero comiendo al lado de nosotros y me da un pinche súper gusto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, sí, chingón. Oye, pruébate esto otro, así. Ajá. Es la diferencia de ver la vida, ¿no? De estos desgraciados que desprecian a la gente, ¿no? Que desprecian a la banda y por eso es que les encantan los VIPs y les encantan los privados y les encantan los ejecutivos, o sea, estar alejados de la gente. Y les encanta que la gente no participe. Exacto. Y que la gente no tenga la información correcta y les encanta, ¿no?, que haya falsedades y claro, porque la gente cuando se entera de estas cosas, ¿no? Sí. Dice, pues nunca más. Así es, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Queremos un país más igualitario, ¿no? En donde un carpintero pueda ganar lo mismo que un funcionario, ¿no? O un abogado. Uh-huh. No estas disparadísimas sueldos, ¿no? Como les encanta a mucha gente. Y esto es lo que me lleva también acordándonos de los ataques. O sea, la campaña mediática espantosa contra ustedes. ¿Cómo la vives, Camila? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la soportan? Fíjate que seguramente durante mucho tiempo esa campaña negra permeaba muchísimo, ¿no? Y así lograron pues que algunos de los principales liderazgos, ¿no? Estuvieran ahí digamos intentándolos frenar, haciéndole etcétera, frente, ¿no? Sí. Haciéndolos, pero yo creo que hace mucho tiempo ya que la gente se dio cuenta, ¿no?, de esas mentiras. Vale la pena recalcarlas y estarlas repitiendo y desmintiéndolas, Pues ¿no? sí. Pero la gente después de terribles historias, ¿no?, como lo que decían de Andrés Manuel López Obrador en aquellos años, digo, mentiras contra él hay muchas, hasta hay un libro, ¿no? Sí, un peligro para México y otros cuentos sí. de nuestro queridísimo Héctor Alejandro Quintanar, a quien le mandamos un abrazo. Un gran, abrazo. Y es una gran recopilación de todas las mentiras, ¿no? es. Pero, por ejemplo, después de algunas como un peligro para México, ¿no?, que fue esta campaña que le hicieron completamente orquestadas, grupos de poder que veían en Andrés Manuel a alguien que podía comandar la verdadera voluntad de la gente, ¿no? O sea, los verdaderos anhelos, las demandas, las exigencias sociales, ¿no? Y entonces el trabajo que se hizo por parte de Andrés Manuel López Obrador, por parte del movimiento que lo acompañaba, todavía no era Morena, pero el momento que lo acompañaba en aquel entonces fue indispensable, ¿no? Porque los medios te podrán decir misa y las mentiras te podrán decir misa, pero cuando tú tienes un trabajo con una comunidad, ¿no?, que te conoce, que ha visto tu congruencia, que ha visto como Andrés Manuel, ¿no?, la gran lucha que ha tenido por
las demandas principales de las y los mexicanos, ¿no? La gente ya no se cree esas mentiras, ¿no? De todos modos, además, ¿no?, de ese trabajo territorial que hoy es la base de nuestro partido, ¿no? Ningún otro partido político a nivel nacional hace el trabajo de cercanía con la gente, ¿no? De estar ahí presentes, de poder estarles preguntando de sus necesidades, de poder estar teniendo ese termómetro de consultar, ¿no? O sea, indispensable todo lo que se ha hecho ahora con las reformas constitucionales de poder judicial, eléctricas, la generación, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, cómo se hicieron foros en todo el país consultando a jóvenes, a pueblos originarios, comunidades, porque también había como territorial, entonces lo que pasa en Sonora, que no es lo mismo que lo que pasa en Veracruz. Todo eso, ¿no?, tiene que ver con un diálogo constante, ¿no? Pero además de eso, poder construir estos espacios que sean independientes, ¿no?, de esos intereses económicos, ¿no? De esos intereses económicos, de esas agendas que, como bien dices, ¿no?, durante mucho tiempo lo que hicieron fue impulsar una agenda muy elitista, ¿no? Una agenda de desinformación, una agenda donde, y por eso utilizaban el lenguaje opaco que utilizaban, donde solamente había unos pocos que tomaban las decisiones que en realidad pues impactaban a muchos. Pues claro. ¿No? Oye, ¿qué canales comunicativos? Me acuerdo mucho que el Hernández, Helguera, el Fisgón hacían cómics hace 20 años, 25 años. ¿Qué nuevas herramientas comunicativas van a hacer a su lado para poder hacer este trabajo? Sí, mira, hoy tenemos un proyecto, bueno, que ya tiene rato, pero es una televisión que es parte del partido que se llama La 4TV. Ustedes la pueden revisar, por ejemplo, a través de YouTube, ¿no? Ahí se están compartiendo algunos podcasts, se están compartiendo entrevistas con la militancia, se sale a las calles para consultar a la gente, ¿no? Y, ¿no?, la importancia de tener programas de análisis ahí, que muy pronto les vamos a tener grandes sorpresas para que puedan estar pues escuchando, ¿no?, a los principales personajes de toma de decisiones del partido en este espacio, ¿no? Pero además te quiero decir que el proyecto por el que estamos apostando, ¿no?, es una gran red nacional de diálogo con la militancia y no solamente de distribución de información, sino de discusión y de activación, ¿no? Porque no solamente se trata de tener un vínculo con las y los militantes donde les podamos compartir, bueno, a ver, el partido está haciendo esto y el gobierno está haciendo esto, ¿no? Sino que haya una reflexión colectiva y una activación. Bueno, si lo que queremos impulsar es, como lo hicimos con el Plan C, por ejemplo, si lo que queremos es impulsar que estas reformas avancen y vemos que hay, ¿no?, un par de bancadas, ¿no?, que están votando en contra porque esa es su ideología, ser hipócritas y ser, ¿no? Necesitamos organizarnos, ¿no? Y entonces hacer un planteamiento colectivo de A, B, C y D. Y necesitamos, sobre todo, informar a toda la gente que necesitamos el día que pongan la boleta en nuestra frente, ya sabemos cómo tenemos que tachar, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar que tengamos la fuerza suficiente para poder hacer esas reformas. Y, por ejemplo, con el Poder Judicial, sí, mira, ¿no? Ahorita que viene la votación, hay que enseñarle a la gente cómo votar ahora. Que estén participando, sí, que estén participando, ¿no? Que estén participando, que estén pendientes, que se puedan informar, porque el triunfo que se tuvo con la aprobación de la reforma al Poder Judicial es importantísimo. Había quienes se oponían a que unos de los tres poderes, o sea, los representantes de uno de los tres poderes, que por supuesto que impactan sus decisiones en la vida de todos, simplemente la gente no supiera quién eran, no les preguntaran, no los conocieran, y así durante mucho tiempo, ¿no? Sí, ahora la oportunidad es que las personas que están sancionando en tu comunidad, de las que si el día que tengas un problema vas a depender de ellas, que tú sepas quiénes son y que puedas hacer una evaluación a partir de sus perfiles, las formas en las que han sancionado, la congruencia o no que han tenido, ¿no? Puedas decidir, bueno, estos sí y estos no. Totalmente. Entonces, pues va a ser indispensable, ¿no?, que haya una muy buena comunicación, una muy buena información y que la gente participe.
que voten como decidan, pero que participen. Totalmente. ¿Y cómo se puede uno acercar entonces para afiliarse? Ya para irnos. Sí. Mira, la afiliación es casa por casa, Ok, ¿no? va. Tenemos todo el año, ¿no? Porque luego nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa si no estoy? No se preocupen, ¿no? Hay un equipo en todo el país, en todos los distritos electorales, Bien. que su trabajo es, primero, casa por casa y hacer comunidad, y van a estar todo el año. Tenemos una meta de 10 millones de afiliados. Entonces, ¿de qué van a ir a tocar en su casa? Van a ir a tocar en su casa, ¿no? No se preocupen. De todos modos, ¿no? Invitarles, estamos nosotros como partido político haciendo estos vínculos. Entonces, a través de las redes sociales, a través de estos propios coordinadores, en las oficinas del partido, en las casas Morena, hay, ¿no?, una militancia que está organizada, que está generando encuentros, discusiones, debates. El Instituto de Formación Política, con la gran labor que están haciendo para formar millones de personas, Sí, porque hay sí, que pensar sí, que son sí, millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, en cualquiera de esos espacios, yo les diría, acérquense. Hay de verdad una gran cantidad de actividades democráticas que nos ayudan a estar construyendo comunidad. Y bueno, pues por supuesto que sepan que la Secretaría de Comunicación pues es una secretaría de puertas abiertas, y donde no solamente los estamos invitando, ¿no? Les estamos pidiendo, ¿no?, que se vuelvan voceros militantes y asumamos esa parte de disputar el espacio narrativo, de disputar la forma de entender las decisiones que se están dando en nuestro país, y sobre todo pues defender, ¿no?, que este pueda ser un país con democracia, donde sobre todo pongamos primero al pueblo. Totalmente de acuerdo. Las grandes ideas necesitan de sus soldados, sus soldadas, y creo que ahora más que nunca, frente a no solamente el enemigo casero que es el PAN, el PRI y otros, Sí. sino el güero de allá arriba, Sí. el maldito güero trompudo. Sí. Hay que unirnos como mexicanas, como mexicanos, porque sí tenemos que defendernos. Y ahora nuestros hermanos migrantes necesitan de mucho de mucha ayuda. Camila, en verdad, muchas gracias por la claridad, por tu valentía, por tu trabajo. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias ¿Sale? de verdad por el espacio, y yo encantada de estar por acá. Venga, que no sea la última vez. Va. Venga. Señores y señores, otra Rapé entrevista para comentar, coleccionar. Y por favor, suscríbase, póngale campanita aquí a Chamuco Media en YouTube, y nos vemos a la próxima. Gracias.